Saludos estimados padres de familia, bienvenidos a la Escuela de Padres correspondiente al mes de abril. Nuevamente nos encontramos en este proceso de crecimiento y de formación. En este mes compartiremos un tema con el padre Manuel Alejandro Urizar Meckler, nuestro pastoralista. Él nos habla acerca de cómo es la espiritualidad y cómo mantener viva la fe en estos tiempos posteriores a la Semana Santa y posteriores a la Cuaresma. Les invito a que escuchemos atentamente este mensaje. Hola, ¿qué tal? Tengan cada uno de ustedes el mejor de los días, padres de familia, queridos alumnos de este tan importante establecimiento, Sedes Don Bosco. Para mí es un honor el poder estar dirigiendo este momento de reflexión para que pueda llegar a sus hogares y poder profundizar en uno de los elementos más importantes que deberíamos de nosotros considerar como cristianos, y es precisamente el tema de la fe. Estamos todos llamados a vivir la fe. Hermanos, mi nombre es Manuel Alejandro Urizar Meckler, sacerdote salesiano, pastoralista de esta obra, Sedes Don Bosco. Y como les decía, es un honor poder estar aquí en medio de ustedes y agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio de reflexión para poder profundizar en esos misterios que son necesarios para poder vivir la vida cristiana como debe de ser. Llamados a vivir la fe. Es un tema súper interesante cuando estamos hablando de la fe. Resulta que hoy en día nosotros podríamos tomar como referencia la situación del mundo y decir que el tema de Dios en muchos lugares del mundo, en muchos países, podría ser incluso nuestra propia realidad en nuestros países centroamericanos, está cayendo en un proceso de secularismo, ¿verdad? En donde el tema de Dios pasa a estar en segundo, tercer, cuarto, quinto, séptimo escalón en nuestra escala de valores como cristianos. Hoy en día muchos consideran que ya no es necesario poder estar en relación con Dios, o si Dios está ahí, pero si no se mete conmigo mejor, y yo quiero llevar mi vida como a mí se me dé la regalada gana, porque yo he dejado de creer. Y muchas de las palabras que nosotros solemos escuchar cuando uno da algún momento de dirección espiritual es precisamente esa, es que yo he dejado de creer. Y resultaría una pregunta, ¿y cuál es la razón por la que nosotros hemos dejado de creer? Y es interesante porque de muchas formas Dios se ha manifestado en nuestras vidas, de maneras bien interesantes, pero a veces nosotros estamos en una situación como ese niño berrinchudo, ese niño caprichoso que se encuentra en un mall o en un supermercado y todos somos testigos del gran berrinche que le está haciendo a sus papás, y se tira en el suelo y empieza a llorar y empieza a tirar absolutamente todo por el hecho de que está pidiéndole a su padre algo que el papá no le está comprando. Y tal vez no le está comprando porque el papá no puede caer en un juego de manipulación por parte del hijo. El papá realmente sabe lo que necesita su hijo, aunque eso que el hijo le está pidiendo no sea realmente lo que necesite. Pues en el mundo cristiano a veces nosotros podemos parecer como esos chiquillos berrinchudos que están pidiéndole a su papá que le dé lo que uno quiera, porque eso que uno quiere es lo que va a satisfacer un placer, una necesidad momentánea. Pero Dios, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, no nos va a dar aquello que nosotros le pidamos, y sabemos que eso que nosotros le estamos pidiendo no va acorde a lo que Él considera que es necesario para nosotros. Entonces a veces nosotros pedimos, y cuando no recibimos, entonces decimos, entonces yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque como yo le pedí y no me concedió ese favor que tanto le pedí, entonces tú, Dios, no existes. Y eso es solo un ejemplo en medio de la realidad que nosotros estamos atravesando sobre cómo podríamos considerar el tema de vivir la fe. Porque en medio de estas circunstancias podría ocurrir también lo siguiente. Podría ocurrir que hay una persona que se encuentra pasando un momento de mucha dificultad, porque hay una situación muy difícil en el trabajo. Y a eso se le puede sumar un familiar enfermo.
Y entonces le pide al Señor, 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 quiero que me cures al familiar, Señor, Señor, quiero que me ayudes a estar bien en mi trabajo. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Pero a veces puede parecer irónico, pero probablemente Dios lo que realmente quiere es tener a tu familiar ya en su regazo, en la casa del Padre. Porque Él sabe lo que más le conviene a ese familiar. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto a lo que queremos y por el otro lado dejamos así como desplazamos realmente lo que Dios realmente quiere. Entonces es allí donde nosotros estamos llamados incluso a vivir la fe. Es decir, tener una mirada de fe para todos los acontecimientos que nos están pasando. Y es importante que lo veamos desde la fe, porque si no lo miramos desde la fe, entonces no vamos a poder entender cómo está funcionando lo que me rodea. No voy a poder dar una explicación lógica a esas situaciones que me estoy enfrentando y por lo tanto empiezo yo a caer en una situación de desánimo, de vacío, y entonces empiezo uno a pedir pruebas a Dios si realmente existe, o si tú realmente existes, entonces me tienes que conceder esos favores. Es importante entonces que nosotros profundicemos realmente cómo es que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir la fe. Sobre todo en este mundo cada vez más consumista, más materialista, más inmediatista, más hedonista, en donde el tema de Dios, como lo dije en un principio, ha pasado a estar en último lugar porque han quitado a Dios del centro de la vida de todas las personas y las personas han colocado, ya sea ellos a sí mismos o cualquier otra situación en los que puedan realmente reponer su confianza, ¿verdad? Y por eso es que a lo largo de este programa vamos a ir abordando ciertos elementos que nos van a servir para que nosotros podamos profundizar con el tema de la fe. Querido Mauricio, estamos hablando de un tema muy importante. Es llamados a vivir la fe. Si alguien te llegara a preguntar en tu condición como laico comprometido por el anuncio del reino, ¿verdad? Porque aquí todos estamos llamados a poder ser continuadores de la misión de Cristo, ¿verdad? Y es definitivamente contribuir en la edificación de la civilización del amor, empezar a vivir ya ese reino de Dios, ese reino de paz, de justicia y de amor en el mundo en el que estamos. Y si desde ahí tú estás contribuyendo y viene una persona y te dice, Mau, ¿qué es para ti la fe? ¿Qué podrías decirle a esa persona respecto a qué es la fe? Padre, yo creo que cuando yo me planteo esa pregunta, tiene que surgir una respuesta inmediata que es, mi fe es un estilo de vida. Yo vivo en fe. No es que tengo fe para una cosa y para otra no. Es que yo tengo fe de que va a amanecer. Estamos conscientes que va a amanecer. Esperamos, ¿verdad? O que yo esté vivo al amanecer. Esa es otra cosa. Creo que la fe es un estilo de vida y que debe impactar todas las áreas de la vida. Y entonces vivimos en fe, vivimos por fe, nos levantamos y trabajamos haciéndolo por fe, conscientes de que hay un Dios todopoderoso que nos está acompañando, que nos está ayudando y que en esos momentos de dolor, donde nos cuesta creer, donde se pone a prueba la fe, está ahí, sin que lo veamos, pero está ahí sosteniéndonos. Hemos caído, pero hemos caído en la palma de su mano. Y creo que la fe es tener esa conciencia plena de que estamos con Él y de que vivimos para Él y que todo cuanto hacemos y realizamos viene siempre en una relación o consonancia con su presencia en nuestras vidas. Mau, respondiste como dirían los profesores de kinder, como para que te colocáramos una estrellita en la frente, definitivamente. La fe es un estilo de vida, sí, pero es un estilo de vida que viene impregnado de Dios en cada uno de nosotros y que realmente nos hace ser lo que somos. Y es precisamente como desde el momento en el que hemos sido bautizados, nuestros papás y padrinos, cuando éramos chiquititos, ¿verdad? Llegan y le dicen al sacerdote, porque según el rito se tiene que hacer a las puertas del templo, porque es el antes y después de entrar, ¿verdad? Y justo en ese instante les hacen unas preguntas y le dice el sacerdote a los papás y padrinos del niño, de la niña, ¿qué le piden a la iglesia?
y damos cuenta de algo interesante. ¿Qué le piden a la iglesia? Eso, entonces ahí tenemos que partir de un criterio muy importante. La iglesia no es el templo. La iglesia somos todos nosotros que tenemos algo en común. Y eso algo en común es precisamente nuestra fe. Por eso nosotros decimos que somos católicos, que somos cristianos católicos, ¿verdad? Apostólicos, romanos, ¿verdad? Y por lo tanto, decimos, ¿y por qué de ese tipo? Bueno, católicos porque es universal, apostólicos porque nosotros creemos directamente en el testimonio que tuvieron. Y date cuenta, la palabra es creer, ¿verdad? Creemos en el testimonio que tuvieron los apóstoles de la experiencia de Cristo en sus vidas que los impregnó y que eso fue, ellos fueron los testigos de todos esos fundamentos en los que se encuentra cimentada nuestra fe y por lo tanto por eso decimos somos católicos porque es universal, apostólicos porque es del testimonio de los apóstoles, romanos no porque seamos romanos nacidos en Roma, sino porque nosotros formamos parte del rito romano, del rito latino, del rito de Occidente, que es el que nosotros vivimos en toda nuestra iglesia católica, porque también existe el rito ortodoxo, que es la parte de Oriente, ¿verdad? Entonces, en medio de esa realidad, cuando nosotros decimos, ¿qué le piden a la iglesia? Pues la iglesia es ese cúmulo, digámoslo así, donde se deposita la fe. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo a lo largo de nuestra vida y esa experiencia de encuentro con Dios es lo que vamos comunicando, ¿verdad? Es como, por ejemplo, las personas que han tenido ese encuentro con la matemática y saben que 2 más 2 es 4. Entonces un chiquillo, conforme se le va enseñando, va asumiendo y va creyendo definitivamente que 2 más 2 es 4, y no 5, y no 3, sino 4, ¿verdad? Y entonces desde esa realidad, toda esa experiencia, ese cúmulo de la fe de la iglesia, nosotros le pedimos, ¿por qué? Porque la iglesia es cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Donde Cristo es la cabeza. La iglesia está conformada por todos los miembros que forman parte de este cuerpo místico, y desde ahí estamos llamados a vivir la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo, que es la cabeza. Por eso nosotros lo escuchamos sobre todo en los elementos de la resurrección, ahora que vamos a entrar en la Pascua del Señor, es que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Nuestra fe, ¿por qué? Porque en Cristo es en donde nosotros encontramos el fundamento de nuestra fe. Él es el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra verdadera felicidad. Entonces, si no hubiese resucitado Cristo, nos hubiéramos quedado esperando el Mesías. Estaríamos esperando al Mesías aún. Pero nosotros reconocemos que en el momento en el que Cristo resucita de entre los muertos, Él definitivamente hace vida todas las promesas que se venían llevando a cabo desde el Antiguo Testamento o desde la Antigua Alianza, porque en Cristo nosotros encontramos al Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que el mismo Padre nos lo dice, tanto en el bautismo del Señor como en la transfiguración, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Entonces ya no tenemos que estar escuchando del todo a Abraham, de todo a Moisés, a los profetas, porque sí es importante en la historia de salvación, sí, pero ellos alcanzan la plenitud en Cristo Jesús. Y por eso nuestra fe es cristiana, no es una fe abrahámica, digámoslo así, ¿verdad? O moisesiánica o eliánica, ¿verdad? No es una fe no tenemos una fe cimentada en Abraham, cimentada en los profetas, sino, o en Moisés, ¿verdad? Que representa la ley, sino sabemos que la plenitud de la ley está en Cristo Jesús, de que la plenitud de los profetas está en Cristo Jesús, de que la plenitud del sacerdocio está en Cristo Jesús. Y por lo tanto en Cristo Jesús nosotros estamos llamados a creer. Entonces en el bautizo nosotros decimos, ¿qué le piden a la iglesia? Pues la fe, que es esa experiencia de Dios. Y entonces, ¿y qué nos da la fe? ¿Qué nos da la fe? La fe trae siempre una recompensa, ¿verdad? Nos da la vida eterna. ¿Por qué? Porque como lo dice el Evangelio de San Juan, el que cree en mí es salvo, ¿verdad? Pero ojo con estas experiencias, y ahí lo vamos a ir viendo más adelante, porque podríamos decir, bueno, hasta los demonios creen en Dios, ¿sí o no? Correcto.
y creen en él. ¿Por qué? Porque en muchos pericopas evangélicas llega a decir, ¿qué quieres tú con nosotros? Le dice el demonio a Jesús, reconocen y todavía le dicen, sabemos quién eres, sabemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios. El mismo demonio sabe quién es Jesús, o sea, cree y sabe quién es Jesús. Pero ¿y nosotros? No podríamos entonces limitar nuestra experiencia de fe únicamente en el creer, ¿verdad? Porque hasta los demonios creen, sino en el realmente tener una experiencia de encuentro vivo con la persona de Jesús que transforme nuestras vidas y que desde esa característica de encuentro ya no podemos ser igual. Y todo nuestro proceso de configuración con Cristo hace que nosotros hagamos el bien, porque por medio de nuestras obras, nosotros manifestamos nuestra fe, que es lo que diría el apóstol Santiago, ¿verdad? En su carta. Es decir, yo por mis obras te daré a conocer mi fe. ¿Por qué? Porque no solo aquel que diga Señor, Señor, ya va a ser salvo, ¿verdad? Ese es un elemento que tenemos que considerar, como lo decía, hasta los demonios creen, ¿verdad? Pero los demonios no obran el bien. En cambio, nosotros sí podemos hacer el bien. Y hacemos el bien, ¿por qué? Porque sabemos que queremos corresponder al amor de Dios, a ese encuentro con Dios desde nuestro ser y desde nuestro hacer. Entonces, en el bautismo nosotros pedimos, ¿qué le piden a la iglesia? Pues la fe. ¿Y qué nos da la fe? La vida eterna. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque nos podrían decir, ¿y ustedes los católicos, entonces por qué no dejan a que los chiquillos vayan teniendo esa experiencia de fe a lo largo de su vida y cuando ellos tomen la decisión, entonces se tienen que bautizar? Es decir, se podrían bautizar hasta los 13, 14, 17, 18 años, ¿verdad? Y entonces, porque es cuestión de que ellos elijan, porque ellos tienen que tener esa experiencia, pero entonces nosotros no podríamos correr el riesgo de bautizar a los chiquillos tan grandes, porque nosotros ya sabemos cuáles son las ventajas del bautismo. El bautismo definitivamente nos hace miembros del cuerpo de Cristo, nos borra el pecado original. Y por medio de eso nosotros podemos acceder a la gracia que nos brinda el Señor a través de sus sacramentos. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando yo hago esto, ¿verdad? Por ejemplo, Mau, yo sé que tú tienes hijos. Entonces, tú esperarías a que tu hijo tenga 18 años para decirte, papi, yo quiero estudiar en el colegio, en la escuela, en la preprimaria. O tú vas a decidir por él porque tú consideras que el estudio es bueno para él. Pues tú decides, ¿verdad? Yo voy a meter a mi hijo al colegio porque sé que eso es bueno para él. Y no tengo que esperar a que tenga 18 años para que él decida, porque tú buscas lo mejor para tu hijo. O, por ejemplo, tú vas a esperar hasta que tu hijo tenga 18 años para que él escoja si que va a ser vacunado contra la polio y todas las vacunitas que suelen colocarse a los chiquitos cuando son pequeños, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque tú quieres a tu hijo bien, tú quieres que le haga frente a todos los virus, bacterias que existen en el mundo para que él esté bien. Pues así funciona también en la dimensión espiritual de las personas. Nosotros queremos que nuestros hijos estén bien y la mejor manera de que estén bien es hacerlos de Cristo. Aunque ellos todavía no tengan el uso de conciencia de haber optado por Cristo, pero nosotros como buscamos el bien para nuestros hijos, nosotros por eso pedimos su bautismo. Y hemos elegido por él porque estamos llamados a comprometernos, como decía, ¿a qué se comprometen los papás y padrinos? A educarlos y acompañarlos en la fe a sus hijos. De manera que ya cuando llega el sacramento de la confirmación, en donde ellos confirman las promesas que hicieron en su bautismo, porque ellos no decidían. Entonces en el sacramento de la confirmación, ellos son los que deciden. Yo quiero renovar mi fe porque ahora ya tengo uso de razón y yo realmente confirmo mi fe en todo lo que antes mis papás habían elegido por mí. Ahora yo lo hago por mí porque ya tengo uso de razón. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la educación en la fe. Y por lo tanto, a raíz de esa experiencia, decimos, la fe de una u otra forma pasa a ser parte de nuestra identidad de vida. Porque por medio de nuestra fe nosotros creemos. ¿En quién creemos? En un Dios
uno y trino. Por eso, ¿cuáles son nuestras verdades de fe? Nuestras verdades de fe son las que nosotros proclamamos los domingos en el credo. Esa es la fe, esa es la síntesis de la doctrina de la fe cristiana católica, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen, que vino a nosotros para perdonarnos, para redimirnos, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y que descendió a los infiernos y que después venció a la muerte y por lo tanto sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. O sea, toda esa síntesis que nosotros decimos el día domingo, esos son los fundamentos de nuestra fe. Y esos fundamentos de nuestra fe a mí me dan identidad. Y al darme identidad, entonces constituye parte de mi ser. Y aquí es donde yo voy a contar una parte de un testimonio de vida, lo voy a decir así, ¿verdad, Mau? De un testimonio de vida bien interesante y no me pesa decirlo en lo absoluto, ¿verdad? Porque es parte de la experiencia de vivir la fe. Yo fui criado en un ambiente no exageradamente religioso, muy equilibrado, pero con esa gran educación en la fe que me dieron mis abuelitos y mis papás. Entro a estudiar en un colegio salesiano, soy exalumno salesiano, y empiezo a conocer a Jesús mucho más y me enamoro de Jesús. O sea, soy un apasionado de Cristo. Y dentro de esa experiencia yo sentí el llamado de Dios a dedicar mi vida en favor de la juventud y al servicio de Dios a través del sacerdocio como salesiano. Pero yo tuve mucho miedo, yo decía, ay no, eso de servirle a Dios se puede hacer de muchas maneras sin necesidad de entrar al sacerdocio. Pero yo muy dentro de mí siempre sentí el llamado de Dios, pero por cuestiones de miedo yo lo fui desplazando y postergando. Y dije, no, yo quiero vivir una vida normal, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de enamorarme, tuve mis experiencias de noviazgo, pero llegó una experiencia de noviazgo particular, muy interesante, que yo siento que fue el momento en el que Dios puso a prueba mi fe. Y es interesante porque resulta que existe una frase, ahora no la tengo por acá, pero nomás la encuentro y te la comentaré, en donde dice que es importante que la fe sea acrisolada como el oro en el horno, ¿verdad? Para poder fortalecerla. Pues resulta que me enamoro de una chiquilla a la que amé con todo mi corazón, así en el sentido de la juventud, ¿verdad? Siempre me sentí mal por un lado, ¿por qué? Porque por un lado yo sentía que el Señor me llamaba y por el otro lado estaba lo que yo quería, ¿verdad? Interesante. Y no tanto lo que Dios quería para mí. Y resulta que había un problema en esa relación. El problema es que ella era de otra confesión religiosa y yo católico. Entonces nuestro punto de pelea siempre fue el tema de la religión, ¿verdad? Porque ni ella quería dejar la suya, ni yo quería dejar la mía. Generalmente suele ocurrir, como pasó con muchos de mis compañeros, que se enamoraban de una chiquilla de otra religión y como por amor se hacen muchas cosas, ¿verdad? Entonces se cambiaban de religión. Pero yo conocía mi fe, es decir, yo estoy enamorado de Dios desde mi fe. Es decir, mi fe a mí me da identidad. Si esta persona se enamoró de mí, es porque dentro de mi identidad, desde mi ser, antes que el hacer, te das cuenta de mi ser, yo soy cristiano católico. Mi fe me da identidad. Y yo soy lo que soy por el hecho de ser católico. Si a mí me quitaran el elemento católico de mi vida, yo dejaría de ser lo que soy, porque si algo a mí me da identidad, es precisamente mi fe. Entonces yo por esa razón jamás me cambiaba, porque decía, si yo dejo mi fe, mi religión, entonces yo simplemente voy a ser otra persona que no soy. Y tú estarías enamorada de la persona equivocada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi fe me determina. Ah, que aquí, que allá va. Entonces terminábamos. Entonces, en un proceso
se hizo una de esas de idas y vueltas, idas y vueltas, idas y vueltas, idas y vueltas. En un momento, ella me escribe una carta donde estaba dispuesta a hacer lo que fuese con tal de estar conmigo, ¿verdad? Y uno que a veces cuando dice el amor es lo tonta uno, ¿verdad? Y dije, está bueno, démosle pues. Pero lo divertido de esto fue que yo nunca me puse a pensar que ella también, su identidad estaba en su fe. Y si se cambiaba, eso iba a ser por comodidad para mí, pero nunca me puse a pensar en la persona de ella, ¿verdad? Yo simplemente hubiera dicho, tú eres de esta religión, yo soy de esta religión, y yo no voy a cambiar, ni tú no vas a cambiar, y vivamos la fiesta en paz y ya, cada quien por su lado, pero no. A veces entra siempre el tema de lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, en un momento, ella dijo, como yo me voy a cambiar de religión, me empecé a acompañar a misa, le empecé a explicar cosas que ella no entendía. Y un día me dice, Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dime cuál es tu pregunta. Y la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a cambiarte de religión por mí? Otra vez, dije, otra vez el mismo tema de siempre, ya me había desesperado. Entonces yo le dije, no. No porque la misma explicación, ¿verdad? Porque mi fe me da identidad. Entonces a mí me dijo, es que yo no puedo estar con alguien que no pueda hacer por mí lo que yo estoy dispuesto a hacer por él. Pues perfecto, enhorabuena. O sea, pero reconste, yo le dije, que conste que quien escribió la carta fuiste tú y no yo. Entonces, no, pero tranquilo, si no, no. Tú buscas tu felicidad en tu fe y yo buscaré la felicidad en la mía. Y definitivamente eso fue un momento que a mí me confrontó mucho, pero yo dije, me siento bien porque nunca dejé de ser yo. Es decir, mi fe, como te lo digo, me dio identidad. Y por lo tanto, esas experiencias de fe que fueron en su momento duras, porque tú no comprendes la realidad por la que estás pasando, y entonces quizás empiezas a cuestionar a Dios, Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué permites esto? Pero después yo decía, es que no, es que por alguna razón que yo no entiendo, porque la fe hasta cierto punto es un misterio, la fe, yo tengo mi fe y me siento bien conmigo mismo y mi fe cristiana, católica, apostólica y romana. Y yo me dediqué a hacer el discernimiento de ese llamado que sentía de Dios para darme cuenta que definitivamente es aquí donde el Señor me quiere. Y soy muy feliz en eso. Y ahora comprendo, pero ahí donde yo te digo la importancia de ver las mismas circunstancias que nosotros tenemos desde la fe. Porque en el momento tú no lo entiendes. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, como el sueño de Juanito, ahora que estamos nosotros celebrando los 200 años del sueño de los 9 años de Juan Bosco, San Juan Bosco, entonces fue interesante el hecho de que en el mismo sueño le dice, a su debido tiempo lo entenderás. Y cuando don Bosco ya estaba para morirse, en una Eucaristía, él lloraba y lloraba y lloraba y todos pensaban, ¿pero qué le pasa a don Bosco, verdad? Y entonces cuando le preguntaron, no, estaba llorando de alegría. ¿Por qué? Porque hasta ese momento él comprendió, imagínate, después de tantos años que tenía, más de 60 años, de haber tenido ese sueño, él comprendió esa frase que le dijeron en el sueño. A su debido tiempo lo entenderás. Y eso es la mirada de fe. La fe, como tú lo dijiste, es confiarse. Es lanzarse al vacío con esa confianza y certeza de que Dios te sostiene en su mano. Pero a veces lo logras entender hasta cuando pasa mucho tiempo. Y tú te sientes tan gozoso y tan victorioso de decir, ahora comprendo por qué yo viví todo esto. Ahora ya comprendo por qué el Señor me mandó todas estas pruebas. Porque ahora yo siento que definitivamente mi confianza está y seguirá estando en Dios. Entonces, eso es algo muy importante que no podemos pasar por alto. Y por eso ya lo unimos ahora a otro elemento. Entonces, la fe me da identidad. La fe me hace ser lo que soy. La fe me hace confiar. La fe me hace partícipe de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. La fe me permite reconocer a Dios de muchas formas. ¿De qué manera se me manifiesta Dios en mi vida?
Yo por fe reconozco que Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura. Lo dice perfectamente cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en la Escritura, en la palabra de Dios, yo creo la palabra de Dios. Y a veces, aunque parece un poco enredada, ¿verdad? Uno pide al Espíritu Santo que le conceda el don del entendimiento para poder comprender lo que Dios te está diciendo y llevarlo a tu vida. Porque desde tu vida tú estás dando testimonio de tu fe. Y eso es lo que evangeliza y eso es lo que confronta. ¿Por qué? Porque entonces podrá ser la persona, como diríamos en mi país, más salada del mundo, esa de que le pasa todo, lo que no te imaginas le pasa todo, pero en medio de eso esa persona evangeliza, confronta, porque a pesar de lo que está viviendo o lo que está sufriendo, siempre tiene una sonrisa en su rostro y te puede decir buenas tardes, buenas noches, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Y uno dirá, pero si a este le pasa un montón de cosas, no debería ni estar diciendo eso, ¿no? O sea, desde su experiencia de Dios sabrá que le podrá estar faltando mucho a esa persona, pero de lo que me queda realmente claro es de que esa persona está llena de Dios y sabe en quién está depositando su confianza. Y a pesar de los momentos tan adversos, tan difíciles, el tener a Dios en su corazón y en su vida lo hace ser como es. Por eso da identidad. Y por eso esas personas se alimentan mucho de la palabra de Dios y la llevan a la vida. Es una forma de la manifestación de Dios en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A través de ¿qué? De la palabra. Entonces, yo creo que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y otros dicen, no, pero los que andan ahí cuestionando todo el tema de la fe, no, que la palabra de Dios fue un invento y todo, pero son experiencias de fe que fueron pasando de generación en generación, que quedaron por escrito y que cuando uno lo logra ver desde la fe se da cuenta que toda la palabra se actualiza y se actualiza en todo momento para mi vida. Entonces Dios se manifiesta en la palabra de Dios. Dios se manifiesta también en los sacramentos. ¿Te das cuenta la importancia que tenemos los católicos de los sacramentos, verdad? Porque el mismo Jesucristo los instituyó, porque sabemos de que por medio de los sacramentos nosotros accedemos también a la gracia que cada uno de los sacramentos nos proporciona, ¿verdad? Que por el bautismo me concede la gracia de ser yo hijo de Dios, ¿verdad? Pasar a ser hijo de Dios por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Qué gracia tan hermosa la que nos da el sacramento del bautismo. O por ejemplo la gracia del perdón, cuando yo acudo al sacramento de la reconciliación y sé que el Espíritu Santo está moviendo mi vida para poderla colocar ante la mirada de Dios, ¿verdad? De ese Dios que es amor, de ese Dios que dice en su palabra que yo soy un Dios lento a la cólera, misericordioso para perdonar. Hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no lo necesitan. Y entonces uno dice, Dios es amor. Y por eso es la experiencia de sentir el amor de Dios a través del sacramento de la reconciliación, para recuperar la gracia que perdí a causa del pecado, ¿verdad? Y así con todos los sacramentos, tener esa experiencia fuerte de fe. Y Dios se me manifiesta en esos sacramentos y yo creo, por ejemplo, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, que definitivamente Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, lo más sagrado para nosotros los católicos, ¿verdad? Y que Jesús se quiso quedar con nosotros en la forma del pan, y es por la acción del Espíritu Santo que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y que no solo se queda en el sagrario que tenemos en la iglesia, porque yo cuando voy a un templo, yo puedo ir ante un templo y me voy a colocar de rodillas ante Jesús sacramentado y darle gracias a Dios por lo que soy, por lo que tengo, para que me para pedirle perdón por lo que he hecho que no está bien, para que reconozca que mi vida también soy un pecador y que necesito de su perdón, y reconocer también cuándo tengo que pedir perdón, y para pedirle que me conceda esa gracia que necesito para poder cumplir plenamente la misión que Él me encomienda, ¿verdad? Pero no solo se queda ese sacramento ahí en el sagrario del templo, sino como lo dice la Sagrada Escritura, llegará el momento en el que todos vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es en ese lugar óptimo en donde nosotros adoramos a Cristo en espíritu y en verdad?
En un sagrario, sí, pero en el sagrario de nuestro corazón. ¿Y dónde está nuestro corazón? Con nosotros. ¿Y dónde lo llevamos? A todas partes. ¿Te das cuenta entonces cómo nosotros estamos llevando a Cristo a todas partes cuando nosotros somos fieles a lo que dice en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice, mirad que yo estoy a la puerta de tu corazón tocando. Y si tú escuchas mi voz, entonces tú abrirás la puerta. Tú, porque el Señor no hace nada a la fuerza, ¿verdad? Tú abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos, ¿verdad? La comunión. Y esa comunión, ¿dónde se lleva a cabo? En el momento en el que tú pasas a recibir a Cristo en la Eucaristía y tú sabes que aquí está Él. Y tú dices, Señor, yo quiero estar en comunión contigo y por eso voy a comulgarte, ¿verdad? Voy a participar de tu vida inmortal, pero con esa conciencia de que pasar a comulgar implica estar bien contigo, estar bien conmigo, estar bien con mi prójimo, estar bien con la naturaleza. Y por lo tanto yo comulgo para que me des esa fuerza, tú eres pan de vida, tú eres esa fuerza que alimenta mi espíritu para poder fortalecerlo y poder combatir al chamuco, ¿verdad? Al diablo y a todas sus seducciones en esos momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú sabes de que el diablo también nos conoce. Y como decían en aquella telenovela, ¿verdad? El diablo es puerco, y muy puerco, porque conoce nuestra realidad y sabe cuál es nuestra debilidad. Y por esta debilidad nosotros vamos a ser tentados. Y si yo no estoy lo suficientemente fortalecido de Dios, yo voy a sucumbir ante la tentación y caeré en el pecado. Por eso, con esa fe que yo tengo puesto en que Dios me acompaña, ¿verdad? Y que se hace presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, al comulgarlo, confío en que Dios está siempre conmigo y me apoya y me acompaña para poder hacer frente a cualquier realidad adversa. Y eso es lo que definitivamente nosotros tenemos que considerar. Entonces, Dios se manifiesta en su palabra, Dios se manifiesta en los sacramentos, pero Dios también se manifiesta en la oración de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cierto. ¿No has tenido una experiencia tan bonita de tu fe en Cristo a través de la oración, Mau? Sí, padre, de hecho que he tenido experiencias de oración en las que me he sentido muy cerca de Dios. De hecho que estando joven hubo un tiempo de rebeldía, de alejamiento de Dios y fue en una oración que en ese momento pude participar en un retiro espiritual donde yo sentí que tenía que tomar una decisión, estar con Dios o vivir sin Dios, así literal. Y, y me moví hacia Dios, tomé la decisión. Pero quien dirigía la oración dice, venga al frente, oraremos por ustedes y todo, ¿verdad? Y yo me decía a mí mismo, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la fuerza. O sea, no voy a ir porque yo no tengo la fuerza para cambiar. Pero muy en el fondo de mi corazón, en esa oración, yo sentía que Dios me decía, yo sé que tú no tienes las fuerzas, pero yo te voy a dar las fuerzas para que puedas cambiar. Y creo que ese fue un antes y un después en mi vida. Creo que ese paso, que fue un paso a vivir la fe, a vivir auténticamente esa fe que ya conocía por haber sido creado en un hogar católico y todo, fue determinante en mi estilo de vida, me cambió totalmente. De hecho que es cuando Jesús le dice a Nicodemo acerca de nacer de nuevo, por el agua y por el Espíritu, creo que esa oración, ese encuentro con Jesús me cambió. Fue como Pablo cuando se encuentra con Jesús, igual lo experimenté así de fuerte en mi vida y aunque después de eso la vida me ha presentado dificultades, pruebas grandes, siempre he tenido la mano de Dios en mi espalda y la he sentido. Incluso en momentos muy difíciles como la muerte de mi hija, pese al dolor que se experimente en una situación de estas, yo sigo sintiendo la mano de Dios en mi hombro, diciéndome, como esa vez, yo sé que tú no puedes, pero yo te voy a dar la fuerza. Creo que esa es mi mayor experiencia de oración y de fe, por eso marco toda mi vida, porque cada vez que estoy en una circunstancia, sea buena o no sea tan buena, siento a Dios ahí, diciendo, aquí estoy yo. ¿Te das cuenta, Mau, qué bonito es el tema de la oración para fortalecer el elemento de la fe? Y es que definitivamente, ¿cómo nosotros podemos mantener una fe
si nosotros no nos comunicamos con quien nos da la fe, que es Dios, porque la fe es un don que viene de Dios. Y lo importante es fortalecerla a través de la oración. Es así como, por ejemplo, cuando pasa mucho con los papás, cuando se va deteriorando la relación padre-hijo, ¿verdad? Y uno empieza a ver las causas de por qué se deteriora esa relación y uno dice, es que se está deteriorado por la falta de comunicación. Y como no hay comunicación, se pierde la confianza. Y cuando no hay confianza, se pierde la credibilidad. Entonces, por eso, yo le digo a muchos chiquillos, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a un hijo es perder la confianza de sus papás. Porque ya los papás ya no le creen, ¿verdad? Ya no. Sin embargo, nuestro Padre Dios sí nos cree, ¿verdad? Y nos acompaña. El problema somos nosotros, que a veces ya no le creemos. Y ya no le creemos porque hemos perdido la confianza en Él. ¿Y por qué hemos perdido la confianza en Él? Porque no nos comunicamos con Él. Por eso la importancia de la oración en nuestras vidas, que nos permita realmente dialogar constantemente con el Señor. Y a veces muchas personas dicen, ay, es que a mí me da flojera rezar el rosario. O sea, así lo dicen, ¿verdad? O me da pereza. Y tú dices, pero es que nosotros para poder tener un diálogo con el Señor no necesariamente tiene que ser a través del rezo del Santo Rosario. Desde tu propia vida, desde tus propias circunstancias de vida puedes estar en continua comunión con Dios y relación con Dios. Ejemplo, yo abro los ojos por la mañana y abro los ojos y a pesar del afán, yo puedo decir, Señor, gracias por este día más de vida. Tengo vida, gracias. ¿Cuánto tiempo me llevó eso? Segundos. Y luego tú vas y te empiezas a bañar y cuando te das cuenta me está cayendo agüita y tenés shampoo en tus manos y Señor, tengo shampoo en mis manos. O sea, no salió de la nada ese shampoo, alguien lo tuvo que comprar. Está cayendo agua, alguien está pagando el servicio. Gracias por el recurso. Señor, gracias porque mis papás han hecho lo posible por traer lo necesario a la casa para poder asearnos, para poder adquirir los servicios que necesitamos para poder desarrollarnos en nuestra sociedad. Porque también se paga el cable, la electricidad y los servicios básicos, ¿verdad? De toda casa. Y eso implica un costo. Y entonces mi papá tiene un trabajo. Gracias, Señor, por el trabajo de mi papá. Y lo puedes ir haciendo a lo largo del día. Y eso no me lleva nada de tiempo. Tener un corazón agradecido con Dios. Gracias por este pintito que me estás dando, ¿verdad? Que será tal vez muy humilde, pero es tan sustancioso y tan rico que me sirve para tener la fuerza y empezar a echar punta en mi jornada, ¿verdad? Gracias por la oportunidad que tengo un trabajo, de ir al papá. Gracias por la oportunidad de ver a mi esposa, a mis hijos. Gracias por la oportunidad de poder regresar a casa sano y salvo, en medio de un mundo que cada vez está más violento. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de pasar tiempo con mis hijos. Entonces, hacemos de nuestra propia vida una oración. Y si después tú vas a rezar el rosario, no basta solo rezar. En el primer misterio de hoy jueves, contemplamos el bautismo del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dios te salve María, llena de gracia. Gloria al Padre, al Hijo, y se acabó. Porque no es cuestión de una oración repetitiva, no, sino de meditarla propiamente. En el primer misterio de hoy que contemplamos los luminosos, tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú también nos diste ejemplo del bautismo y la importancia del bautismo. Y en el bautismo se hizo presente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces el Padre dice, este es mi Hijo, mi predilecto. O sea, ¿quién? Jesús. Señor, gracias te doy porque al darnos a Jesús me enseñas el camino que conduce a tu persona, la verdad que me hace libre, la vida que colma mi existencia de felicidad. Por eso ahora voy a rezar este Padre Nuestro, porque es la oración por excelencia que el mismo Jesús nos enseñó. Padre Nuestro, ay, ve qué bonita esa frase, Padre Nuestro. No es Padre mío, no es mío, es de todos. Es decir, todos en Cristo somos hermanos. Padre, y es Padre. Como el Padre misericordioso que aparece en Lucas 15, ¿verdad? Que siempre está allí esperando a que llegue su Hijo, ¿verdad? Con los brazos abiertos y para devolverle la dignidad a pesar de que ese hijo se portó mal, ¿va? Yo puedo ser ese hijo que se portó mal, pero yo quiero regresar al Padre porque reconozco
que he fallado y que Él es mi papá y el Padre me perdona. Y por lo tanto, Padre, imagínense solo con Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Que estás en todas partes, que estás aquí, pero estás allá, y que estás con Él, pero también estás conmigo. Santificado sea tu nombre, es decir, sobre todo nombre el tuyo es el santo de los santos, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino de paz, de justicia, de amor. Yo estoy llamado a construir ese reino de paz, de justicia y de amor. Hágase tu voluntad. Ah, sí, Señor, esta es dura para mí, porque estoy pidiéndote que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, no mi voluntad. Y ahora lo empato con el misterio que voy a meditar mañana viernes, la oración de Jesús en el huerto. Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús nos da escuela. Entonces yo también tengo que aprender a pedirte, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, no jugar a ser el niño caprichoso del que hablábamos al ratito, ¿verdad? Sino pedirle al Señor que me dé lo que realmente necesito para ser feliz, necesito para ser bueno, no lo que yo quiero, porque probablemente lo que yo quiero me va a servir para ser infeliz, o para pecar, o para ser egoísta. No, más bien lo que tú quieres para mí, porque yo sé que lo que tú quieres para mí es lo mejor. Entonces ya vas comprendiendo cada una de las etapas del Padre Nuestro. Y tú puedes hacer una oración bien contemplativa, sin necesidad de solo decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en nosotros tu reino. No, sino toda la importancia y la riqueza que tiene la oración para poder dar testimonio de mi fe y vivir mi fe plenamente, ¿verdad? Porque yo le hago oración. Entonces, Dios se manifiesta y por eso yo lo creo, ¿verdad? Porque la fe es creer. Entonces, yo creo que Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura, que Dios se manifiesta en los Santísimos Sacramentos, que Dios se manifiesta en la oración, pero que Dios también se manifiesta en las propias circunstancias de mi vida. Tú comentabas una situación hace un momento, ¿verdad? Y dijiste, es que yo viví uno de los dolores más grandes que ha existido en la vida, en mi vida y en la de mi familia, y es perder a mi hija. O sea, el momento en el que mi hija falleció. Otros podrían decir, Señor, pero era una niña, tenía una vida por delante, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es lo que normalmente suele pasar en medio de lo que hace el mundo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, tú tocaste un elemento, es decir, como decía Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es decir, yo reconozco que los planes de Dios son perfectos y todo. Y Dios es fuente y Dios es culmen. De Dios viene todo y hacia Él va todo. Y si el Señor me dio a mi hijita para bendecirme en ese momento de mi vida, yo bendigo el tiempo que físicamente yo compartí con mi hija, ¿verdad? Porque así lo quiso Dios. Pero ahora el Señor la llamó. ¿Y yo quién soy para decirle al Señor qué tiene, qué no tiene que hacer? Yo no puedo venir y, decir, y doblegar su voluntad. Yo creo que dentro del proyecto de vida de mi hija tenía un inicio y tenía un fin en este mundo, y el Señor, como lo dice, en donde yo estoy, quiero que estén ustedes. Ya se encuentra desde allí intercediendo por ti, por tu familia, pero a fin de cuentas tú sabes, mi hija siempre vive en mi corazón. Ahí está vivita. Y yo creo que eso es así. ¿Te das cuenta? Yo creo. Entonces, definitivamente, y es una circunstancia de la vida muy dolorosa, pero no por eso quiere decir de que Dios no esté. Como tú lo dijiste, yo sentí, Señor, yo no puedo, porque ¿cómo se le llama a un hijo que pierde a papá y a mamá? Huérfano. ¿Cómo se le llama a un padre que pierde a un hijo? No tiene nombre. No tiene nombre. Porque el dolor es tan grande que no se le puede poner un nombre que describa el dolor de que un hijo pierda, que un padre pierda a un hijo, por el hecho de que es tanto el amor que se deposita en ellos que cuando no está uno se siente devastado. Pero el Señor está contigo y tú lo sentiste. ¿Por qué? Porque eres un hombre de fe. ¿Te das cuenta? Entonces las personas que están pasando en este momento por una situación tan difícil y entonces están en un momento de tanto dolor, pero ¿cómo tú puedes sobrellevar eso? Por ti mismo no lo vas a hacer. Entonces es cuando tú dices, es que yo sé que el Señor me dijo,
yo te doy la fuerza para que sigas adelante. Entonces ahí donde se nota el hombre de fe del hombre que no tiene fe, porque él pone sus fuerzas en sí mismo y dice, yo creo que por mí mismo voy a salir, o definitivamente yo no voy a salir de esto nunca. Pero ¿en quién está depositando su fe? En él mismo, y por uno mismo no puede salir de ese tipo de dolor tan fuerte. ¿De quién necesita? De la gracia de Dios. ¿Y eso cómo lo tiene que hacer? Agarrándose, aferrándose más a Dios, no dejándolo por un lado, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú vas dando cuenta cómo nosotros damos esa forma de transmitir nuestra fe, ¿verdad? Desde el dolor. Y es que ser cristiano, hermano, no significa que no vayas a tener problemas. Ser cristiano no significa que no vas a sufrir. Hoy existen hasta incluso muchas campañas donde pare de sufrir. Pero aquí, y lo encontré donde está en la cita de primera de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Es decir, nuestra fe siempre va a ser probada, pero probada para no dejar de creernos, sino para fortalecer nuestro vínculo con Dios. Porque sabemos que si nosotros no estamos con Dios, nos arrastra la corriente del mundo y nos pierde. En cambio, Dios es luz. Entonces Dios me atrae con su luz y Dios me invita realmente a dar testimonio de mi fe, ese llamado a vivir mi fe a través de esa unión directa con Dios. Y como lo decían, ¿verdad, mi hermano? Hoy en día muchas corrientes, muchas ideologías llegan a decir, es que hay que ver para creer, como Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás. Ya vamos a entrar en los relatos de la Pascua, y en la Pascua, en uno de esos relatos que estaban los discípulos, ¿verdad? Y no estaba Tomás y se les apareció al Señor. Y cuando ellos le dijeron, Tomás, se les apareció al Señor. Yo no voy a creer hasta que no vea que se aparezca, hasta que yo no introduzca mis manos en sus llagas, porque solo hasta ese momento yo voy a creer. Y entonces se aparece otra vez al siguiente domingo y le dice, a ver Tomás, vení, le dice así, dice el Señor, vení pues. Ya solo con el hecho de verlo ya estaba el Tomás bien asustado. Y después, me introduce tus dedos en mis llagas para que veas. Entonces, no, Señor mío y Dios mío, lo que nosotros solemos decir a veces en el momento de cuando estamos consagrando, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? Ojo, tú crees porque me has visto, pero ¿a quién le tira el piropo? ¿A quién es el quien le tira realmente el piropo? Cuando dice, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Entonces, la fe no es ver para creer. La fe es creer para ver. En la medida en que nosotros creamos en Dios, vamos a ver a Dios cómo actúa en nuestras vidas. Si nosotros esperamos primero verlo a Él para creer, estamos cayendo en todas las posturas de los fariseos, de los escribas, que lo vieron. Y aún así ni siquiera le creyeron ni lo reconocieron, ¿verdad? Que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces a veces nosotros queremos que se nos manifieste de una manera, ¡boom!, un rayo o un escándalo gigante en la iglesia, cuando sabemos de que Dios no está ni en el terremoto, ni en la tormenta, sino en la calma, en lo más profundo de nuestro corazón. Y desde allí nos habla y nosotros estamos llamados a escucharlo a Él, ¿verdad? Como lo hizo la Virgen María, como lo hizo San José. Date cuenta que son personas de fe, porque María era una chiquilla que tenía un proyecto de vida y en un momento determinado de la historia de salvación recibe el anuncio del ángel para comunicarle que será la madre de nuestro Señor. Una chiquilla nos da ejemplo de fe, de creer, al punto de decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces cuando tú dices lo de Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De quién pudo haber aprendido eso Jesús? De María. De su madre. Hágase, o sea, que se haga siempre la voluntad de Dios por encima de la propia voluntad. Entonces ella confió tanto en el Señor
puso su fe directamente en Dios, que porque colocó esa fe en Él, ella logró, a pesar de lo que le tocó vivir, encontrarse siempre con Dios, ser una persona llena de fe. Lo mismo pasó a San José, que en sueños también se le aparece, y no repudies a tu esposa, ¿verdad? Porque el hijo que espera ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces José también, aunque no lo dice, podríamos intuirlo. He aquí el esclavo del Señor, que se haga en mí según tu palabra, de poder ser ese padre para el hijo, para Jesús, y ese esposo para María. Porque si no, no se hubiera quedado con ellos, se hubiera ido. No, él también acoge el proyecto de Dios en sus vidas y lo vive con la fe. Y nos comunica, o sea, y él desde allí está llamado a vivir su fe para su esposa, para su hijo, y así estamos invitados todos nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a dar muestras de nuestra fe a través de nuestras buenas obras, a través de esa experiencia de unión con Dios, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, que realmente yo sea una persona de fe. Dijimos, la fe me da identidad. Yo no puedo dejar de ser lo que soy, porque si yo dejo de ser católico, dejas de ser lo que eres. Y tendrías que reinventarte y ser otra persona, pero a veces eso no es ni fácil, o después uno se vuelve como medio perturbado y se vuelve hasta como medio chiflado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu fe es parte integral de tu persona. Pero nosotros también tenemos que pedirla, sobre todo cuando estamos en momentos de mucha dificultad. Nuestra mente nunca jamás en la vida va a comprender la voluntad de Dios o entenderla. ¿Por qué? Porque es tan finita, tan limitada para poder contener el pensamiento de Dios. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Como la Virgen María, como San José, como Jesús. Aceptar la voluntad de Dios. Porque sabemos que a su debido tiempo lo vamos a entender. Queridos padres de familia, queridos jóvenes que nos han sintonizado, nosotros estamos muy agradecidos por este espacio de reflexión. Esperamos poder haber llegado a lo más profundo de sus corazones para que podamos siempre dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Un Dios amor, un Dios misericordioso, un Dios que nos llama a estar con Él, pero un Dios que nos envía a poder ser signos y portadores de su amor en medio de nuestras vidas y de las personas con las que nosotros convivimos. Que no nos dé pena manifestar nuestra fe, que realmente nosotros no nos avergoncemos de lo que somos, y somos cristianos católicos. Demos muestras de cariño, de amor, de afecto, porque es la mejor manera en la que nosotros podemos dar testimonio del amor, del cariño, del afecto que Dios tiene para nosotros y que nosotros tenemos para Él. Agradecidos profundamente por la oportunidad de haber llegado a sus corazones, haré la bendición final para que ustedes la reciban desde lo más profundo de su corazón en sus respectivos hogares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Le damos las gracias al Padre Manuel Alejandro por esta enseñanza tan hermosa que nos puso a conversar un poquito, que nos puso a reflexionar en torno a la fe. Yo quisiera recordarles en este mes que para que la escuela de padres sea válida debe ser desarrollada en la herramienta Edpuzzle, disponible para ustedes en el Classroom de cada uno de sus hijos. Así que agradecemos le den seguimiento a la escuela de padres en línea. Si usted está mirando este video por medio de YouTube o alguna de nuestras plataformas, agradecemos que lo disfrute, que aprenda mucho de él y que lo comparta. A los padres de familia les recordamos que la única forma válida de aplicar la escuela de padres es mediante la herramienta Edpuzzle. Recuérdelo, puede encontrarla en el Classroom de su hijo y ahí
poder desarrollar esta experiencia formativa que llamamos Escuela de Padres. Que Dios los bendiga y nos vemos el mes entrante.